Hola, estamos en el día 22 de la serie Camino Limpio, parte 2. Hoy partiré desde León hasta Villar de Mazarife. Recorreré 21 kilómetros aproximadamente. La primera parte de hoy no tendré otra opción que recorrer la zona industrial de León hasta llegar a la Virgen del Camino. Aquí agarraré la vertiente sur que me llevará por zona de cultivos y campos desolados. Hoy lo más relevante será la Virgen del Camino. Recogeré basura, pero una vez que salga de la zona industrial. Acompáñame. Hoy quiero reflexionar sobre los valores que te hacen ser una persona que cuida el planeta y piensa en ello en todos los aspectos del día a día. Recoger basura en el Camino de Santiago no es solo limpiar el camino de contaminantes que ponen en peligro especies, animales y ecosistemas. Es algo más. Es un paso hacia el cambio que los seres humanos necesitamos para liberarnos de las garras del sistema en el que vivimos ahora y que está haciendo que no podamos ver que lo importante es dejar un lugar mejor que el que encontramos. Cuando comencé con este proyecto, mi idea era eso, recoger la basura y tratar que la mayor parte de las personas que me veían en el camino primero en vivo y luego en mis videos de YouTube se contagiaran de mi iniciativa y ellos comenzaran a hacerlo también. Y creo que lo estoy consiguiendo, pero los números son muy pequeños. La cantidad de personas que me ayudan o se contagian con mi iniciativa son muchos menos de las que yo pensaba. Esto me hizo reflexionar sobre lo que estaba pasando y comencé a conectar muchos aspectos referentes a mi proyecto. Para comenzar, esta experiencia me está haciendo cambiar mi modo de vida y las decisiones que tomo a la hora de poner valor a las cosas. Para mí no está siendo solo recoger la basura del camino. Eso es solo, como vulgarmente se dice, la punta del iceberg. Llegado a este punto, en donde mires a donde mires, la sociedad está dirigida por las industrias millonarias que no les importa la sobreexplotación y mucho menos el consumo excesivo en el que hoy en día la sociedad vive. El consumo es un sistema que atrapa a las sociedades que tienen niveles económicos suficientes para permitirse comprar descontroladamente. Comprar cosas superfluas, comprar cosas que no necesitas, comprar para destacar en tu comunidad. Y todas esas cosas que compramos y en todo eso en lo que gastamos el dinero está trayendo consecuencias gravísimas. Pero las grandes compañías que nos venden esas cosas no hablan de las consecuencias. Los mercados y las técnicas para hacer que las personas compremos son muy sofisticados y controlan nuestros valores y nuestra moral. Es muy difícil salirse de esta trampa de mercadología y psicología de mercado. Hoy en día hay muchas cosas que están a nuestro alcance. Los precios se han reducido y vivimos en una utopía. ¿Pero a qué costo? Hay muchas naciones en las que sus habitantes viven con menos de la mitad que nosotros y anhelan poder llegar
a la utopía que nosotros estamos viviendo, ya que a ellos también les llegan los mensajes de las grandes marcas. Y por eso hacen trabajos en los que les pagan salarios miserables y pierden sus tradiciones sociales llenas de buenos valores. La invasión del consumismo descontrolado nos va a hacer perder el equilibrio social, moral y de diversidad. Y con ello, con el consumismo descontrolado, vamos a hacer caso omiso de las advertencias de nuestros científicos cuando nos advierten de cosas como el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y el colapso de nuestro medio ambiente. Estas son cosas gravísimas y yo me voy a poner de parte de los que luchan para que estas cosas no ocurran. Hola, ya llegué a mi destino, Villar de Mazarife. Villar es un pequeño pueblo con apenas 400 habitantes. Durante mucho tiempo fue final de etapa del camino y ofrece varias opciones para pernoctar. Destaca la iglesia, aquí detrás de mí, de Santiago Apóstol, símbolo de su gran afinidad al Camino de Santiago. Hoy el camino fue muy agradable, después de la Virgen del Camino, valga la redundancia, un paisaje de campos y de monte bajo. Y también apenas encontré basura. Pero ahora quiero relajarme el resto de la tarde. Hasta mañana.